Buenos días. Mi grupo está conformado por Angie Arrieta, Laura Barrios y mi persona, Valentina Cuava. Y hoy les haremos una breve explicación acerca del capítulo 7, El espacio en Roma, en base al libro El espacio arquitectónico en la historia. Pieza 1. Panteón de Agripa. La palabra panteón viene del griego panteos, que significa todos los dioses, es decir, era un templo dedicado a todos los dioses. Fue construido entre el 118 y el 125 después de Cristo, época de gloria del Alto Imperio Romano, por orden del emperador Adriano. Factores sociales. En la arquitectura romana vemos que el espíritu práctico del pueblo se impone en las obras arquitectónicas. Podemos considerar que en la arquitectura romana el sistema de producción es el esclavista, ya que el obrero no contaba con un reconocimiento económico a su trabajo en forma de pecunio justo. Factores intelectuales. Templo de planta circular erigido por Adriano en Roma en los años 118 y 125 después de Cristo. Fue construido sobre las ruinas del templo en el año 27 a.C. Templo dedicado a los dioses. Estuvo influenciado por la teoría arquitectónica, el mecenazgo imperial de la arquitectura y la adaptación de los órdenes, que en esta obra se han llevado a la práctica. Factores técnicos. La técnica fijada en cuanto a la composición del hormigón romano era mezclar el cemento en pequeñas cantidades, lo que hacía drenar el agua sobrante y de esta manera evitar la porosidad, haciéndolo más resistente. Además de que el hormigón era colocado en pequeñas capas, lo que reducía la retracción del cemento e impedía los agrietamientos. Por otra parte, en la construcción de arcos y la bóveda, la técnica fue sistemática y asociada a la técnica griega, pero cabe destacar que los romanos fueron los primeros en utilizar esta forma de construir. Factores estéticos y figurativos. El edificio está compuesto por una columnata a modo de pronaos. Hay que destacar que la construcción de una amplia sala redonda con un pórtico rectangular es algo innovador en la cultura romana y que al momento de entrar a este lugar provoca asombro. Factores económicos. En cuanto a los factores económicos, podemos apuntar que los materiales eran casi todo hormigón, material que es económico en cuanto al gasto y al tiempo, mucho más rápido. El uso del hormigón lo vemos principalmente en edificaciones públicas. Factores urbanísticos. El sistema romano se basaba en un reparto del terreno, lo que propiciaba un sector urbano organizado. Pero este sistema no solo buscaba el orden de la ciudad, sino que también asignaba estos territorios con el fin de fiscalizarlos y cobrar los impuestos. Es decir, era además una estrategia económica la que se manejaba. Factores arquitectónicos. El uso de hormigón con cascotes de tufo y escoria volcánica ha permitido resistir al panteón tanto tiempo en perfectas condiciones sin necesidad de reformas o refuerzos. La cúpula fue construida mediante sucesivos anillos concéntricos de hormigón, lo que permitió que la estructura fuera autocortante. Factores decorativos. Este panteón se convirtió en la Academia de los Virtuosos en Roma, sirviendo de sepulcro a artistas como Rafael o Vignola, lo que supuso un gran embellecimiento para el edificio. Factores de escala. La escala en la arquitectura romana es sobrehumana, no tiene nada que ver con el hombre, las dimensiones son enormes. Pieza 2. Teatro Pompeyo. Construido en el 55 a.C., Pompeyo Magno levantó uno de los primeros teatros permanentes y de piedra en la antigua ciudad de Roma. Factores sociales. Debemos saber que el concepto social de teatro en Roma es heredado de Grecia, pero que por su parte Roma usaba el espectáculo público como una herramienta para mantener el control de la población. Cabe destacar que el teatro de Pompeyo no se limitaba únicamente para concebir espectáculos, sino que además de esto contaba con un espacio destinado a los encuentros públicos. Factores intelectuales. Edificado en torno al año 55 a.C. y que mantuvo su uso hasta el siglo V después de Cristo. Factores técnicos. La arquitectura de este teatro se edificaba aprovechando las pendientes naturales de laderas o montañas para construir la cavea, que se apoyaba en una estructura formada por corredores abovedados, permitiendo así acceder desde el nivel de la calle a las distintas partes del graderío. Factores estéticos y figurativos. La estética y configuración en la arquitectura romana se basa en el trampantojo,
Este es un elemento decorativo que se usa para crear ilusiones ópticas en las representaciones pictóricas, donde se intentan crear falsas construcciones en forma de decoración. Aquí tenemos los ejemplos. Factores económicos. Gracias a que el acceso a los espectáculos realizados en el teatro se hacían de forma masiva, este se convirtió en un movimiento macroeconómico de primer nivel en la época. Factores urbanísticos. Debido al volumen de esta obra pública, su repercusión social y las vías de acceso necesarias para entrar hizo que la ciudad se acogiera a un nuevo modelo urbanístico. Factores arquitectónicos. El uso de las técnicas constructivas romanas es manifiesto del aprovechamiento del desnivel de terreno en cuanto a la pendiente natural para la construcción de la cavia. Otros factores arquitectónicos son el volumen del frente de escena y la particularidad del peristilo ubicado en su zona posterior, lo que consiguió un conjunto constructivo de carácter lúdico para Roma. Por otra parte, el Teatro Pompeyo supuso una construcción pública de gran magnitud, ya que este proyecto se coronaba como un templo dedicado a Venus Victoriosa, que es la deidad personal de Pompeyo. Factores volumétricos. Las dimensiones del teatro eran enormes. La cavia contaba con 150 metros de diámetro y en su zona central se situaba una escalera semicircular que ascendía hacia el templo situado en la parte superior. En la parte de atrás se encontraba una serie de columnas en hilera que rodeaban el jardín y al otro extremo se encontraba la Curia Pompei. Elementos decorativos. El enorme peristilo, columnas en hilera, contaban con estatuas en exedras, construcción descubierta de planta semicircular con asientos fijos en la parte interior de la curva como decoración. Pieza 3. Domus Flavia, Palacio Domiciano. Fue construido por el emperador Domiciano en el año 81 a.C. para ser utilizado como residencia oficial y pública. Factores intelectuales. Los edificios se relacionan con el espacio, se busca la perspectiva, se busca lo visual, la impresión, por lo tanto hablamos de una arquitectura efectista. El Palacio de Domiciano está hecho para realzar el poder del tirano, pero en Roma se pasa de la abstracción y del idealismo utópico a lo sensitivo, lo concreto y lo práctico. Factores técnicos. El terreno en declive indujo a distribuir el edificio en 2 plantas. Su función de residencia privada del emperador hacía necesario crear como centro del edificio un gran patio con su peristilo y agrupar a su alrededor las estancias de la vivienda. Factores económicos. Las técnicas constructivas que llevaron a los especialistas a construir de forma económica y de calidad son los ladrillos a soga y tizón, bloques de piedra y bloques de piedras irregulares. Factores urbanísticos. Se integra el paisaje con el edificio, se combinan los temas religiosos con el económico. Factores volumétricos. Hay una notable monumentalidad. El volumen arquitectónico es tratado sin reparo y se apoya en técnicas constructivas propias del mundo romano que permiten importantes alzados creando grandiosos volúmenes. Elementos decorativos. La decoración en el Palacio de Domiciano albergaba programas decorativos de gran complicación y valor estético. En los nichos del Salón del Trono se colocaban estatuas colosales de basalto, bien de un dios o de un héroe. Las vistas desde las zonas nobles del palacio permitían gozar de 2 fuentes de tazas ovaladas. Factores arquitectónicos. En la arquitectura del Palacio Domiciano encontramos un gran dinamismo, ya que frente a la tendencia del dintel pasan a ocasionar en sus estructuras un gran movimiento. Para esto pasan del arco a la bóveda y a la cúpula, que es una característica propia de la arquitectura civil. Como podemos ver, aquí se muestran la bóveda, también la cúpula. Factores de escala. La escala vuelve a repetirse como en todos los edificios de la arquitectura romana. Pero esto se debe a una razón, y es que el hombre no era concebido como parte del cosmos, sino como individuo, lo que da lugar a las intervenciones arquitectónicas de esta escala tan desmesurada.